No, saludos a todas las personas de Brasil, la Patagonia y como dije al principio del programa, de toda América que nos ven. Y ahora sí les doy la bienvenida como se merecen. ¿Cómo han estado? Hola, muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos qué es Reforma Lab. Bueno, nosotros pertenecemos a un laboratorio de diseño que se llama Reforma Lab. Somos 3 diseñadores, Juan David, Miguel y yo que me llamo Ever. Digamos que empezamos Reforma hace más o menos 2 años y la idea es como generar un espacio como entre lo académico, lo comercial, lo conceptual y hasta lo artístico, donde experimentemos con unos objetos pues, que pueden ser comercializados o pueden ser divulgados pues, de alguna manera. Y aquí estamos viendo algunos de los objetos que hacen. Por ejemplo, me estaban contando que este es replicando el crecimiento celular. ¿Cómo llegaron a hacerlo? Sí, esa colección, nosotros trabajamos por colecciones, ¿cierto? Sí. La idea es como series muy cortas, por el momento no nos interesa pues serializarlo y tampoco tenemos pues como la inversión para hacerlo, sino como manejamos series cortas de 200, 300 piezas. Digamos que ese objetos que vemos ahí que llaman células, sí, nacen de estudiar cómo crecen las células, pues, porque crecen desde el interior hasta desde el interior y se van hinchando. Son como unas burbujas que se van hinchando y lo hicimos a partir de estudiar bombas hinchadas, bombas que se inflan. Esas bombas las escaneamos y de ahí salieron estas sí, formas, pues es un proceso pues largo. Súper bueno. ¿Por qué el nombre del laboratorio? Reforma del laboratorio. Bueno, Miguel. Sí, bueno, el nombre del laboratorio es básicamente porque nos interesa, digamos, transformar la materia, ¿cierto? Y transformarla con un sentido particular. Pues como lo decía Ever, entonces no solo transformarla, explotarla, expandirla, doblarla, todo lo que permite hacer eso y que nos permite configurar objetos de desde diferentes particularidades. ¿Qué quieren lograr ustedes con Reforma Lab, Miguel? Pues yo digamos que de lo que hemos hablado y de lo que hemos llegado y los puntos en comunes que tenemos es en primera medida pues sí, como reivindicar digamos como esa característica de las pequeñas oficinas que pueden digamos tener dentro del diseño una acción, un accionar en una pequeña serialidad. Por otro lado también que es posible pues experimentar, ¿cierto? Experimentar con lo que uno tiene, todo el tiempo experimentar para, digamos, llegar a productos pues como innovadores, productos sí, que den cuenta pues como de un proceso reflexivo, ¿cierto? Y pues digamos como abrirnos espacio también como en el mercado, ¿cierto? Eso digamos que también es bien importante. Yo quiero saber, dale. Manuel, les quería comentar que también se llama laboratorio y buscamos es también divulgar lo que hacemos, pues, divulgar lo que hacemos, digamos que por eso estamos a favor del conocimiento compartido, de las comunidades creativas, sí, que nos escriben mucho pues a preguntarnos que nosotros les respondemos y ahí en la página también encuentran documentos y presentaciones que hemos hecho nosotros, ¿cierto? Como información académica alrededor de lo de Reforma, ¿cierto? Que todos estos elementos no es un proceso pues como chapucero, ¿cierto? Como sí, es experimental, pero es muy fundamental. Pero va a la fija, como se diría. Como que hay una pregunta, pero esa sí, pregunta más o menos no sabe qué va a salir, pues, ¿cierto? Bueno, cliqueros, aquí estoy en www.reformalab, así es la página.com. Los invito para que ingresen. ¿Qué pueden encontrar en la página los cliqueros? En la página pueden encontrar una parte que son productos comerciales, ¿cierto? Sí. Que estos son unos que hay muy bonitos además. Una línea que la desarrollamos para el Museo de Antioquia, pues que es como dentro de la marca sí, Mola que tienen. Entonces hay unos productos comerciales, ¿cierto? Que nos las pueden pedir por internet. Pero hay otra serie de información que, bueno, este fue un anillo que desarrollamos para Mola. Que lo estamos viendo, sí, que es en stop motion. Sí, en stop motion es como, lo cortamos en láser, lo doblamos y le damos un acabado pues, para que se vaya como un anillo, pues, un objeto utilitario. Y también el objeto, pues hay otros objetos que están acá que están en esa misma dinámica. Aquí pues, él tiene como una estrella ninja, ¿qué sí, es eso? Explíquenos por favor, por ejemplo, la funcionalidad, obviamente de cada uno, cómo fue estructurado y elaborado. Bueno, el que tiene Juan David en la mano, entonces miren que es totalmente plano. Tiene unos elementos en algodón y otros elementos en aluminio, como dando ese para contraste. Tirarle a alguien. No, estamos en contra de la violencia. Pero pero lo que podemos hacer es que se puede empezar a transformar. Miguel Van de iba a empezar a doblarlo
y va a generar su propio sistema, pues entonces un organizador. ¿Y puede volver al mismo, a la misma forma? No vuelve a la forma porque es de aluminio, ¿cierto? Entonces Sí. puede adquirir muchas formas y ya se queda así, pues, y tiene un elemento como un Puedo poquito ver al final. esos que tienen ahí también. Todos esos son para que ustedes, o sea, para empezar a doblarlos y uno crear lo que quiera. Esos, hay unos que son para doblar, otros que los doblamos nosotros por la dificultad que tiene de doblado, ¿cierto? Por ejemplo, que es un centro de mesa y qué bonito. los doblamos nosotros porque ya tienen unos pliegues pues muy diferentes y que ya requiere pues como más manejo pues del material. Pero lo interesante de eso es que uno logra pues como que que el usuario se apropie de esos objetos y además tiene unas morfologías pues como muy complejas, pues que también lo que nosotros hacemos, como que hay unas formas complejas y unas formas interesantes que no necesariamente están para ser utilizadas por las grandes compañías o las multinacionales, sino que, como decía Miguel, es un proyecto independiente, pero con nuestros recursos pues llegamos a esas cosas. ¿Cómo innovan ustedes? Bueno, no sé, me parece como una pregunta difícil, pues, porque... Estamos en un programa de ciencia, tecnología e innovación. Sí. Hablamos de la ciencia, que es más o menos los materiales que usan, que quieren lograr, pero ¿cómo innovan? Veo que tienen... Yo te ayudaría a responder esa pregunta con el solo hecho de ver este tipo de jarrones, lo que ustedes hacen, por ejemplo, para venderle a la gente y que la gente misma empiece a moldear lo que quiere. Eso es innovación. Pues eso es novedoso, pero no es innovación porque ya hay muchas cosas en el mundo pues, que hacen ¿cierto? Entonces, como en el contexto, en el mercado, digamos que hay cosas que responden a eso. Nosotros tampoco le apostamos mucho a la innovación, sino a la experimentación, a la novedad, sí, ¿cierto? Eso es lo que le apuntamos. Como concepto, la innovación no está dentro de las características, es una exploración. ¿Con qué material está diseñado, por ejemplo, ese objeto? ¿Cuál este? Sí, Este es cerámica roja, ¿cierto? Y digamos que es un proceso de experimentación donde lo que hicimos fue aplastarlo y moldearlo cuando estaba en un momento pues como todavía plástico, pues de lo que podía moldear, apropiarnos de esa capacidad que tienen los materiales, como decía Juan David. ¿Tienen algún material que los diferencia? Por ejemplo, siempre trabajan con cerámica o con el metal, o también influyen mucho y con muchos materiales diversos también trabajan. Pues digamos que por el momento, debido digamos como a unos conocimientos previos que teníamos, nos estamos digamos vaciando en la cerámica, ¿cierto? Nos parece que es un material para experimentar, un material muy interesante, nos llama mucho la atención, tiene unos estados y unas posibilidades muy grandes. Sigue hablando tranquilo. Ok. Tiene unas posibilidades pues como muy grandes y digamos que podemos experimentar mucho con él, ¿cierto? Y como digamos como para hablar un poquito más de la pregunta que estabas diciendo ahorita y de acuerdo y siguiendo con Ever, no es tanto innovar, pero sí digamos el proceso que tenemos de hacer experimentación, quedarnos también como un poco tratando de ver qué cosas nuevas tiene la experimentación, digamos, tratando de sacar de allí elementos para crear productos y ya proyectos para el mercado. Creo que ahí buscamos esa novedad y lo hemos pues encontrado en alguna medida. Pero entonces, ¿esto también lo podríamos considerar arte o no? Yo creo que no, yo creo que es muy... creo que es muy Ustedes se van difícil por la parte experimental, categorizar. de ver lo que hacen, qué salió, y si Sí, salió bonito lo yo vemos, diría si que no. yo diría que un proceso bien interesante que hay en Reforma es aprender del error, pues y no tenerle miedo. Creo que es una cosa que como diseñadores hemos aprendido los tres, a quitarle un poco el miedo al error, y eso como laboratorio experimental nos ha permitido aprender muchas cosas, ¿cierto? Pues cometer los errores que comete, creo que cualquier persona que está intentando comprender el mundo desde cualquier realidad, pues saber que uno se puede equivocar y a pesar de eso, pues como seguir en esos niveles me parece que le da como esa diferenciación, digamos, a los laboratorios. Sigamos conociendo su trabajo. Yo veo que ustedes le apuestan también a la naturaleza. Sí, eso Cuando es por el micrófono ahí para que es otro de los factores pues, fundamentales, ¿cierto? De experimentación, pero cuando empezamos a hablar de todos estos procesos, como que siempre llegamos a que la naturaleza lo ha hecho mejor siempre, ¿cierto? Como hay muchos procesos de transformación geométricos y físicos, que la naturaleza ya tiene tantos años pues haciendo lo que ya lo hace muy bien. Entonces, por ejemplo, lo que aparece ahí en pantalla, que son unas cerámicas como deformadas, Sí. se basa como en un principio de entropía, que es un principio pues, físico que es a partir del estudio de la naturaleza, que básicamente es lo que decía Juan David. Digamos que
hacer el error es más fácil que hacer algo que funcione bien, ¿cierto? Claro. Eso es lo que más o menos trata la entropía, que es que los sistemas se descomponen más fácil que se componen, ¿cierto? Como que gastan menos energía cuando se descomponen. Entonces digamos que este es un proceso que acá, la forma que me mostraste ahorita Manuela, esa forma en cerámica, trata de eso, un elemento que estamos deformando y que gastamos menos energía en deformarlo que en conformarlo, ¿cierto? Sí. Que es un proceso como, o sea, la manzana se pudre más fácil que volver a su estado original, pues. Ustedes tienen su propio taller en donde realizan estos instrumentos, ¿cómo los hacen? Por ejemplo, ¿tienen máquinas de pronto que les ayuden a hacerlas? Bueno, mira, tenemos un pequeño taller de cerámica en mi casa, ¿cierto? Yo vivo en una zona campestre y tenemos digamos como la posibilidad de contar con ese taller, ¿cierto? Entonces tenemos un pequeño horno, hemos conocido la cerámica y digamos como posibilidad de un pequeño taller de buscar los materiales y los insumos en distintos municipios pues cercanos a nuestra ciudad y hemos empezado a hacer allí todos los procesos. Entonces como materiales para trabajar la cerámica básicamente uno necesita pues como un horno, ¿cierto? Claro. Y ya tenemos otros procesos como proceso de moldeado, proceso de formado con herramientas casi pues como de cocina para la cerámica y eso es lo que utilizamos. Yo creo que hemos hablado mucho de Reforma Lab, pero ¿a qué se debe Reforma Lab? ¿Qué necesidad querían cubrir o simplemente una expresión que querían plasmar? Sí, bueno, esa tiene similitud con la pregunta de si es arte o no, es lo que nosotros dijimos al principio. Nosotros no somos pues cuando nos unimos, nosotros no somos artistas, pero sí hay una necesidad de expresarnos, pues, que es muy propia del arte y no es tan propia del diseño, de expresar lo que cada uno es y la postura política, una postura social. Entonces, digamos que yo empecé el proyecto solo. Y llegó el momento que yo ya me estaba como saturando de escucharme a mí mismo, pues, entonces los invité a Juan David y a Miguel. Entonces también como un complemento de ellos dos y cómo empezamos a generar esa misma materialidad, empezar a preguntarnos acerca de algo. Entonces más, no una búsqueda de mercado, claro que tiene un trasfondo de que nosotros en algún momento quisiéramos vivir de esto. Actualmente no vivimos de esto, ¿cierto? Sacamos recursos de otra parte, pero tiene un trasfondo de mercado, pero en el interior es como una búsqueda personal de nosotros, como personal y profesional, ¿cierto? Pero no siempre, y académica, pues intelectual. Háblenme un poquito, así que ya nos tenemos que ir, sobre la joyería, que están experimentando también todo esto con el mundo de la joyería. ¿Cómo les ha ido? Pues digamos que también empezamos por la historia de la joyería porque también había unos antecedentes de haber estudiado joyería o unos módulos en la universidad y decidimos pues también entrar por esa parte de la joyería y también se combinó con una, digamos, apuesta que hicimos a presentar a un proyecto a Mola que fue seleccionado y quedó allí, incluso estuvo en la Feria de Colombia Moda del año pasado. Y decidimos pues como tratar de darle la categoría de joya a un material pues tan anodino como el aluminio, ¿cierto? Sí. Por los procesos que tenía, por el acabado manual que le estábamos dando y tratar de combinar la tecnología que es el corte a láser con esa parte artesanal. ¿Qué proyectos tienen ustedes pensados a futuro con respecto a esto del diseño industrial? Puede ser cada uno que tenga un proyecto diferente o los tres. Ah, pero no de Reforma. También puede ser claro, de Reforma. Pues de Reforma tenemos como tres proyectos en curso. Un nuevo, como les conté al principio, es como trabajamos por colecciones. Entonces puede que esa colección no volvamos a hacer o puede que sí. Entonces tenemos 3 colecciones como nuevas que van a salir, 2 en diciembre y la otra el otro año. Una de joyería nueva que va a empezar a utilizar cosas de cerámica en joyería. Y plata, ¿cierto? Que ya estamos montando el taller en el mismo taller de cerámica estamos montando un taller de joyería pues con unos elementos básicos. Y tenemos otros 2 proyectos en cerámica, ¿cierto? Los dos pues en torno a uno a la decoración y otro a la jardinería. ¿Cómo ven ustedes entonces a Reforma Lab en unos años? Ya experimentando todo con el mundo de pronto de joyería, comercializando todos sus productos. Yo creo, pues a mí me gustaría mucho comercializar pues más, ¿cierto? Porque en este momento solo es por medio de la página. Pues yo creo que a futuro, pues a un mediano plazo, me lo imagino con más personas trabajando, investigando más, ¿cierto? Como que sea un centro de investigación y experimentación más grande y que podamos experimentar con más trabajos, que es en realidad lo que nos gusta más, ¿cierto? Sí. Como que nos sentimos placer o gozo pues comercializando y vendiendo lo que hacemos, pero es más cuando estamos ahí en el taller y como construyendo. Bueno, comercialicen.